Comenzamos con esta segunda parte del Masterclass. Vamos entonces a hablar ahora de los muebles y los materiales, accesorios, iluminación, entre otros que podemos utilizar para acentuar ese espacio, para darle el estilo correcto y para que podamos diseñar lo que tenemos en mente y trasladarlo hacia la realidad. Hablemos entonces de lo que son muebles y accesorios para terrazas pequeñas. Lo primero que hay que hacer es una definición, porque muchos se estarán preguntando en este momento qué son muebles y qué son accesorios. Sí, muchas veces cuando vamos a algún sitio a comprar material para decorar o para establecer algún estilo en el hogar o hacer alguna transformación, siempre vamos a entender que muebles, accesorios, materiales es lo mismo, pero no necesariamente. En este momento vamos a hacer la definición de cada uno para que podamos entender un poco sobre qué nos referimos. Cuando hablamos de muebles, estamos hablando de muebles de sala, sofás, quizás la parte de cama también. Estamos hablando de cómodas, estamos hablando de closets, estamos hablando de mesas plegables o no plegables, escritorios y sillas. Esa es la parte mobiliaria en sí. ¿Okay? Eso es lo que nos, entendemos a gran modo, ¿no? Porque obviamente este tipo de definición que estamos dando en este momento no es una definición exacta de libro, por decirlo así. Lo estoy haciendo lo más práctico posible y lo más agradable y rápido para que todos podamos entender un poco y nos pongamos al día, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la parte materiales, ahí estamos hablando de los materiales en sí, disculpen la repetición, pero estamos hablando en sí de qué tipo de material estamos usando. Por ejemplo, si hablamos de piso, cuando hablamos de porcelanato, cuando hablamos de concreto, puede ser concreto normal o revestido, cuando hablamos de cerámica para cocina, azulejos, ese es el tipo de material. ¿Okay? Por ejemplo, cuando estamos utilizando, por ejemplo, en grifería, la parte que es plástica de PVC, o cuando estamos utilizando algo que es de bronce, de cobre o de aluminio, también tenemos acero inoxidable. Estamos hablando del material, ¿ok? Es, digamos, la esencia en lo que está hecho el producto. En este caso, fíjense que no estamos hablando de estilo, porque cuando hablamos del mueble, entonces estamos hablando de estilos, el sofá de 2 personas, el sofá de 3 personas, es una cama de 2 plazas, es una cama 1.5, de persona y media. Eso es lo que quiero que entiendan. O sea, cuando hablamos de mobiliario, estamos hablando de este tipo de objetos ya creados, diseñados para una funcionalidad. Cuando estamos hablando de los materiales, estamos hablando de la esencia en la cual está creada ese objeto. ¿Okay? En el caso de la mesa, podría ser mesa plegable, es la parte mueble de madera. Entonces ahí sería el material. Y cuando estamos hablando de accesorios, es todo lo demás, es todo el complemento. Lámparas, vinilos, pegatinas, luces portátiles, estamos hablando quizás de las plantas, los cuadros, todo este tipo de, digamos, complemento que lo que va a ayudar es a dar el toque final en el estilo, ¿ok? Más no tiene las características propias de un mobiliario o no tiene las características propias de la definición de material. Entonces, para mí es súper importante que en este momento de la masterclass ustedes anoten ese tipo de cosas o lo tengan bastante en mente para poder entender todo lo que vamos a explicar luego. ¿Cuál es la importancia, dirán ustedes muchas veces, de escoger o de hacer una buena escogencia a nivel de muebles y accesorios? Y aquí lo tenemos bastante claro, creo. Porque dependiendo del tipo de muebles y dependiendo de la funcionalidad de ese mobiliario y accesorios que ustedes van a utilizar, realmente se va a ver el éxito de ese lugar. Se va a ver si realmente lo que quisimos implementar es lo que queremos. Y se lo explico por lo siguiente. Muchas veces tenemos una idea en mente, pero esa idea no la tenemos exactamente adaptada al espacio con el que contamos, el lugar que tenemos para poder transformar. Entonces, ¿qué pasaría si a lo mejor yo deseo poner un mueble en L, pero el espacio que yo tengo, o sea, digamos que el mueble es, no sé, 15 por 8, podríamos decir, o bueno, vamos a decir un mueble de 3 plazas, ¿ok? En el que caben 3 personas, que siendo L igual, a lo mejor si el espacio que tenemos es de 2 metros, de 2 por 2, por ejemplo,
no nos va a caber, o sea, no vamos a tener la oportunidad de poder colocar ese mueble. Eso quiere decir que el espacio no se puede utilizar para nada. Es perfectamente utilizable, a lo mejor en las versiones que vimos en la presentación anterior, en la clase anterior, en el que veíamos solamente dos sillitas, una mesita y un paraván para el sol. ¿Ok? Entonces, siempre la escogencia de los muebles y accesorios va a determinar que lo que queremos desarrollar y que el éxito del proyecto está asegurado. ¿Por qué? Muchas veces recargamos. Cuando hablamos del tema de accesorios, el punto está en no recargar. Como decimos a veces, es terraza todo verde. Y entonces llenamos la terraza de más de 20-25 plantas. No está mal, es parte del Green Touch, como lo decimos acá, pero estamos ocupando todo el espacio de plantas. ¿Qué pasa con esto? Las plantas, por ejemplo, el hecho de que sean naturales, las plantas tienen un cuidado, tienen un mantenimiento. Hay que colocarle agua, hay que ponerle vitaminas, hay que cambiar la tierra cada cierto tiempo. Y bueno, dependiendo del tipo de planta, también pueden aparecer algunos ciertos insectos que hay que buscar la manera de tenerlos un poquito apartados para que puedan dispersarse en el resto del espacio y no entren al interior del hogar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo lleno el pequeño balcón o la pequeña terraza de más de 20-25 plantas? Sí, visualmente va a tener un gusto bastante impresionante, pero no necesariamente va a cumplir con la función que queremos, ¿ok? O puede ser un poco molesto al momento de incluir plantas con mascotas, al momento de tener una reunión y tener más de 4 personas caminando en el lugar o transitando en el lugar. Entonces, lo que hay que buscar a través de estos accesorios es complementar. El concepto de complemento es lo que falta para. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una base blanca, un mueble en L, una mesa plegable y a lo mejor puedo colocar unos cuadritos o una pared con vinilos o unas cuantas plantas, un jardín vertical, hay que hacerlo para darle ese toque, para asegurar que esa personalidad del espacio va a existir. Pero tratemos de no invadir el espacio, de no recargar el espacio, porque por el contrario, en vez de resultar exitoso el proyecto, no va a quedar como ustedes lo quieren hacer, no va a ser un espacio para compartir y para descansar, a lo mejor va a ser un espacio que los va a cargar y no es la idea de digamos que de esta transformación que se está intentando. Fíjense qué podemos observar aquí. Es muy bonito, no digo que no. Es un ejemplo de verdad bastante simpático. Se logró un poquito al tono rústico, o también lo podemos llamar industrial. Bueno, ni siquiera es industrial, es más campestre porque a pesar de que hay acero expuesto, como lo podemos ver en el portaplantas que tiene atrás, también el hecho de incluir madera en este tipo de modelo tipo country, también se daría al caso en el que, bueno, sí, podemos tener un diseño bastante abierto a la naturalidad, a la espontaneidad. Sin embargo, tenemos una lámpara de base, ¿ok? Que es la que está alumbrando en la mesa que se colocó. Tenemos lámparas colgadas digamos, toda la parte que rodea lo que es el espacio. Tenemos otra lámpara aquí atrás en donde está el diseño de acero que soporta las plantas. Y tenemos velitas en la parte de atrás. Adicionalmente, el estilo que se escogió aquí es un poco romántico también al momento, o sea, es un poquito romántico en el estilo del tejido, en el estilo del tejido que tienen los cojines. No está mal, pero es un poco recargado. Cuando ustedes lo observan, lo ven muy bonito. La combinación, eso sí, de las flores con el tono blanco, o sea, a nivel de color está muy bien estructurado, pero a nivel de accesorios está sobrecargado. Fíjense que tenemos toque de planta en la parte de atrás del mueble, tenemos toque de planta en la pared, está muy bien. Yo no hubiese colocado, por ejemplo, este sostenedor allí expuesto de metal. Yo hubiese preferido hacer en madera una especie de jardín vertical en el que se pudieran poner varias plantitas y diera un toque más especial. Estas enredaderas que están acá no se ven mal, pero debería ser hacia afuera. O sea, la planta debería caer hacia la parte de afuera para que ya formara parte de la decoración externa, ¿no? Lo que les decía de la visual externa de la terraza.
Sin embargo, al crecer hacia adentro les está ocupando espacio y visualmente también está causando cierta distorsión. Entonces, lo que les quiero decir es que, ojo, sigue siendo una terraza muy bonita, sigue siendo una terraza decorada muy linda, pero aquí podemos observar muy claramente lo que es el exceso de accesorios, ¿ok? Porque fíjense que el exceso no está en el color es parte del estilo. Los muebles me parecen que están acorde al tamaño, lo que está sobrando son los accesorios, ¿ok? Que hay de más, que se ve sobrecargado, o sea, pónganse en el lugar de que van a sentarse allí a leer su libro, a descansar, no sé si se puedan sentir realmente cómodos con tantas cosas alrededor, ¿ok? Entonces, prácticamente lo que quería mostrarles en este ejemplo es el hecho de que sí es necesario hacer una buena escogencia de los accesorios porque pueden sobrecargar el diseño y puede que no salga como lo queremos, ¿no? Por el contrario, o sin embargo, podemos ver estos espacios. Fíjense, primero, una de las cosas que más se nota es que tienen menos cosas, ¿ok? Es un diseño más simple, más de acuerdo al estilo que quieren hacer lucir. No falta el green touch, no falta el toque verde, pero realmente está un poco más básico, un poco más simple, dejando un poquito más de espacio para respirar. Y básicamente eso es lo que querían hacer en estos diseños. Podemos observar en el diseño que está hacia la derecha que tiene su cuadro, tiene sus cojines, tiene su mesa bastante verde representado en este jardín vertical, pero fíjense que el hecho de hacer esta pared en madera, este jardín vertical con base de madera, fíjense qué bonito queda. Adicionalmente, aquellos combinaron también el material madera, no solamente la mesa, sino los muebles. Entonces ya obviamente, además le dieron un toque fenomenal con tela gamuzada para cubrir el cojín del mueble y le dieron color justamente con los cojines pequeños. ¿Okay? Entonces sí, es un tono bastante sobrio, pero cumple con las expectativas de muchas personas. Si lo quieren un poquito más colorido, tenemos la imagen de la izquierda. En la imagen de la izquierda tenemos un cojín al estilo boho chic, en el que el color está en todas sus dimensiones. Hay naranja, hay rojo, hay azul, hay lila, hay púrpura, hay todo lo que pueden encontrar. Lo están combinando también con madera, pero fíjense que el azul resalta muchísimo en la alfombra. Es una alfombra grande que, a pesar de que el piso es madera y podrían utilizarlo perfectamente, esa alfombra le da un toque especial. Además que se puede utilizar y puede estar uno sentado en la alfombra sin problema. Y tiene su green touch aquí, tiene sus plantas un poco más grandes porque tienen un poquito más de espacio, pero alejado de lo que es el centro de paso, ¿no? El centro de distribución. Era un poco para mostrarles el contraste entre la imagen anterior y la imagen actual. Y hay que pasar a otro punto súper importante, el color en terrazas pequeñas. Yo diría que más del 80% las terrazas pequeñas y balcones, por tendencia, se colocan con base blanca en más del su 70%. Y esto está bien, porque es como una norma del diseño de interiores y la arquitectura de interiores, que cuando quieres hacer que un espacio sea más amplio, siempre ponle blanco de base, ¿no? Porque generalmente es, digamos que la sensación óptica de, aunque no va a crecer obviamente el espacio, va a seguir siendo el mismo, la sensación de amplitud es mejor, ¿no? O es mayor. Sin embargo, hay terrazas o hay espacios que en un color especial suelen ser una maravilla, suelen destacar muchísimo y eso lo vamos a ver en la próxima clase con más detalle, cómo acentuar a través del color. El punto que queremos ver acá en esta clase es que no por ser de raza pequeña siempre tiene que ir de blanco, ¿ok? Y eso es importante que lo tengamos a la mano como concepto, porque muchísimas veces podemos complementar y allí es muy pero muy particular porque digamos el color pasa a jugar como un accesorio más y pasa a acentuar tal como un accesorio. Entonces podríamos jugar en dar acentuación con el color si tenemos poco espacio, poner poco mobiliario y no recargar con los accesorios porque ya el color me está dando la base de la personalidad. ¿Okay? Entonces, este truco es muy importante tener en cuenta porque muchas veces no lo dicen. En muchas clases de decoración, en muchas clases de adecuación de terrazas, no nos explican que el colocar, el tomar un color específico
para la terraza a veces nos ayuda a no tener que usar tanto mobiliario y a no tener que usar tanto accesorio para darle vida a un espacio. Entonces, era una de las cosas que quería hacerles constatar a través de este punto. Normalmente se piensa que los materiales o lo que más se busca acentuar es en el mobiliario, ¿no? En la mesa, en los muebles, como en la mayoría de las fotos que hemos visto anteriormente. Sin embargo, son estos materiales utilizados en forma de accesorios los que nos hacen darnos cuenta que hay otras cosas que nos pueden ayudar, o sea, no solamente el mobiliario. De hecho, creo que pasamos en la clase anterior, había una foto referencial en la que estaba todo blanco, mueble blanco, mesa blanca, base blanca, todo blanco. Y el mobiliario era muy bonito, era en forma de L con una mesa plegable junta, muy linda, pero el lugar no tenía vida, estaba como un poco caído porque le faltaba un poco ese complemento. Entonces, eso es lo que quiero hacerles ver aquí y lo vamos a ver en la imagen siguiente. Y es que el césped artificial, alfombras, cojines, iluminación a través de diferentes tipos de luminarias y lámparas, plantas, wow, jardines verticales, pintura, vinilos, hay un mundo de accesorios que podemos utilizar, como les dije anteriormente, no todos a la vez, pero sí hay opciones con las que podemos complementar un estilo sin necesidad de hacer un costo tan alto. Y eso es una de las cosas que quisiera transmitirles, que aunque no es un punto exacto, porque no estamos hablando de presupuesto en este masterclass, sí, quizás podemos hacer otro sobre presupuesto solamente. Pero la idea de transmitirles esto es, caramba, no es necesario gastar millones para poder tener un estilo adecuado a lo que queremos desarrollar. Podemos utilizar el color, podemos utilizar los accesorios para complementar y dar los toques necesarios, incluso a veces sin depender del mobiliario. Podemos eliminar ese tipo de mobiliario en L, que es costoso. Podemos eliminar las mesas y podemos colocar puff y hacer mesas plegables a la pared, por ejemplo. O sea, realmente lo que quiero transmitirles respecto a ese punto es que no necesariamente necesitamos millones o hacer una inversión muy grande para decorar. Y ojo, no por el hecho de que sea una terraza pequeña va a salir más económica. A veces contamos con muchísimo espacio y sale mucho menos dinero porque podemos jugar precisamente con el espacio, colocar muebles quizás un poco más grandes que aporten más volumen dentro de ese espacio y no gastar tanto. Cuando es una terraza pequeña, si no tenemos cuidado del presupuesto, al colocar tantos accesorios y a colocar también, accesorios y mobiliario adaptable al poco espacio, resulta ser más costoso. Entonces siempre hay que llevar este punto del presupuesto con bastante detalle y con bastante cuidado, porque no necesariamente porque la terraza o balcón sea pequeño quiere decir que no se va a invertir en ellos, ¿ya? O que no va a representar un costo importante. En este punto yo creo que más allá del espacio o del tamaño, la distancia del espacio, lo que va a importar es la buena administración, el uso de, por ejemplo, color y buenos accesorios para acentuar y sobre todo que escojan un estilo que se adapte no solamente a las necesidades del hogar, sino a la idea que ustedes tienen en mente. Con ese equilibrio entre esos puntos, yo creo que se puede obtener una muy buena adecuación de la terraza a pesar de su tamaño. Entonces, no hay que desanimarse. Ese es el otro mensaje que les quiero dejar. A veces las personas piensan que por ser un pequeño balcón, una pequeña terraza, no tienen oportunidad o no es necesario o para qué voy a gastar tanto en modelar. Ténganlo como su acceso al aire libre dentro de la selva de concreto. Porque estamos en ciudades, porque estamos en apartamentos, en edificios donde realmente el contacto, sobre todo cuando nos tocan los periodos de encierro, es bastante poco. ¿Okay? Entonces, la idea es poder tener un lugar donde ustedes puedan relajarse y respirar. Vamos a ver la imagen, entonces fíjense lo que les estaba comentando. Se estila mucho, no tiene que ser de todo este tamaño, eso va a depender mucho del tamaño de tu pared y de la base que quieras poner. Se puede hacer incluso por la mitad de este tamaño, pero este tipo de jardines verticales con base en madera realmente está muy en tendencia. No es tan
costoso, tampoco es el más económico de las opciones, pero te permite tener una cantidad de plantas adecuadas sin necesidad de intervenir en el espacio donde te vas a desarrollar la circulación. ¿Okay? Y esto es sumamente importante, sobre todo si tienes pensado también invitar personas a la terraza, ¿no? Tenemos también este tipo de muebles que obviamente va a depender mucho del espacio. Hay más pequeños, esto sería aproximadamente para 2 personas, hay de una persona, también se puede hacer como un sillón. En material mucho de mimbre, de yute, o sea, realmente son materiales más como para terrazas de playa, pero bueno, terrazas, realmente este tipo de materiales quedan muy bien en el concepto terraza o balcón. Y bueno, obviamente los cojines, como los tenemos en la foto central, todos los tamaños, colores, texturas. El cojín es uno de los accesorios más importantes y la gente a veces no lo nota y la gente a veces no lo piensa porque tenemos, digamos, esa forma, ¿no? Ese concepto ya, digamos, esa manera ya preconcebida de tenerlo en mente, que lo importante es el mueble, es la mesa o el estilo, por ejemplo, este mueble colgante, entonces le daríamos prioridad y mucho más costoso, obviamente, que a lo mejor tener un mueble con base madera muy sencillo, pero hacer unos muy buenos cojines y en colores bien divertidos, o si los quieren en blanco y negro también darle su toque. Pero fíjense, ¿cuál podría ser la diferencia de costo entre este sillón colgante y estos muebles que están aquí? Bueno, más del 50%, se los puedo asegurar. ¿Por qué? Porque este estilo del mueble colgante, primero está en tendencia, está muy comprado, está muy utilizado, le da cierto tono de clase, cierto tono de agradable, pues de confort, ¿por qué no? Pero no quiere decir que este tono más campestre, como la foto que tenemos en medio, no sea agradable y no se pueda adecuar también al color que se necesita. Quizás si lo vemos tan colorido, lo vemos como más campestre y no nos cuadra a lo mejor con lo que tenemos en mente, pero hay formas incluso de ver una referencia en un estilo y cambiarla a otro estilo de acuerdo a lo que queremos. ¿Okay? Y esto también hay que tenerlo en cuenta porque no necesariamente la referencia siempre va a quedar en el estilo que lo estamos observando. ¿Okay? Lo podemos combinar incluso. Este que tenemos arriba, en la parte superior derecha, está en este tono muy nórdico entre blanco, marrón y gris. ¿Okay? Blanco y negro y gris. Pero esto mismo lo podríamos poner en base madera con quizás una tela, podríamos utilizar incluso hilo, es más, hasta loneta, hasta podríamos utilizar loneta sencilla, en un color turquesa, con la misma base negra, y los cojines podrían ir entre rosa y amarillo, y el mismo turquesa, o un plateado en el medio. Entonces fíjense cómo el mismo mobiliario, utilizando otro tipo de textura, otro tipo de color, puede dar un vuelco de 180 grados para lo que ustedes quieren desarrollar. Este tipo de imagen como la inferior izquierda, bueno, el plástico, digamos que para playa es lo más recomendable, no quiere decir que para ciudad no, también depende del costo y del lugar donde lo vayan a hacer, porque el costo del plástico no es tanto por el material, sino por la forma que le den, que obviamente cada diseñador de muebles tiene sus moldes especiales, por decirlo así, pero también esto va muy bien, muy sobrio, madera y negro y blanco, con un toque verde, muy, muy sobrio. Es uno de los que más se llevan hoy en día, este tipo de combinaciones, y obviamente lo que empezamos a comentar, que era este mueble colgante, que obviamente es lo que está más in, y lo pueden encontrar, bueno, en diversos colores, tanto el material en el que está hecho, en la especie de ratán y madera en la que está hecha, como en los colores de los cojines. Es un poco más costoso, sí, igual que el sillón de la parte superior derecha, pero son opciones muy válidas para resaltar. Así que bueno, nos vemos, nos escuchamos en la próxima clase.